también, aparte de ser profesor emérito de nuestra facultad, fue socio honorario de la Sociedad Mexicana de Odontología, de la doctora Graciela Gómez Almas, y nos ha hecho el favor de participar en este seminario con el tema de las aves anunciantes. La doctora, además de ser vecina de nuestra agrupación, trabaja en el laboratorio de vertebrados desde mucho tiempo, es fundadora de la Familia de Zoología, y la promotora de este campo en México. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a los organizadores de este ciclo de conferencias la atenta invitación que me hicieron para participar, en concreto al maestro de ciencias Carlos Juárez, porque me permitió tener el privilegio de formar parte de este homenaje a los maestros Martín Beltrán. Sin duda, uno de los impulsores de la etnobiología en México, y bueno, reconozco muchísimo su labor y me auno a todos aquellos biólogos que hoy hacen de este espacio un homenaje. Tuve oportunidad de conocerlo hace muchísimos años, cuando yo era muy joven y estudiaba en la facultad, y siempre fue un profesor que se interesó mucho por todo este conocimiento cultural que hoy trata de rescatar la etnobiología. Entonces, pues, me da muchísimo gusto estar en este espacio, y yo les vengo a hablar justamente de las aves en los tianguis y mercados del Distrito Federal. Este tema lo hemos desarrollado hace algunos años en el Laboratorio de Vertebrados, con el conjunto de una serie de colaboradores que he tenido el privilegio de tener. Y a lo largo de estos años hemos visto que realmente la problemática del comercio de la fauna sigue estando presente, y es algo que es muy importante estudiar y aprender a analizar para dar alternativas para que las especies que se utilizan y se comercializan se sigan utilizando, pero de manera correcta, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la plática hablándoles un poquito en general de los animales que sabemos todos que destacan entre los seres vivos que han tenido un contacto directo con el hombre. Han sido poseedores de una fuerza vital que no poseen los humanos, y por lo tanto han sido importantes desde el punto de vista mítico, mágico y religioso. Muchas culturas del mundo, no solo del mundo, sino de México, desde Mesoamérica, han tenido a las aves, particularmente por su vuelo, por su bello plumaje, por su canto, como seres sobrenaturales que son únicos y que por eso representan fuerzas de la naturaleza muy importantes. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, desde luego los han incorporado y los han utilizado en el aspecto alimenticio, en el aspecto medicinal, en el aspecto de ornato y compañía, y desde luego en las prácticas mágico-religiosas que son importantes en una cultura. En México, sin embargo, este tipo de estudios etnofaunísticos son escasos. Apenas esta área de la etnobiología que llamamos etnozoología se está desarrollando, a diferencia de la etnobotánica, que ya tiene muchísimo tiempo. Por razones obvias, es mucho más fácil tener una relación con las plantas que con los animales, aunque los animales tienen, a diferencia de las plantas, un contenido simbólico muy importante que juega, pues, un privilegiado papel en el desarrollo de las culturas. Sin embargo, en nuestro país, repito, estos estudios son escasos, no obstante el valor de este recurso natural. Entonces, por consiguiente, tenemos la necesidad
de hacer este tipo de estudios incorporando el aspecto biológico de las especies para darle un adecuado manejo y conservación para que la práctica cultural persista. Ese es el objetivo de la etnozoología y de los estudios que estamos realizando. Por consiguiente, en estos estudios necesitamos incorporar y entender la dinámica sociocultural en que estas especies se utilizan, la distribución y la relación ecológicas con nosotros, con los grupos humanos que las utilizan, y además teniendo en cuenta también las características de propia especie, su explotación y su comercialización. Las dos cosas van unidas. La explotación, que es todo aquello aspecto que nos ayuda a entender cómo colectan al organismo desde su medio natural, cómo lo transportan, cómo lo tratan, hasta que llega al comercio. Y ya en el comercio, cómo nosotros hacemos uso de ese comercio. Todo esto está ligado a prácticas culturales que tenemos y que nos han legado nuestros antepasados. Entonces es interesante tener en cuenta las características biológicas de la especie y relacionarlas con estas dos cuestiones básicas que solamente los biólogos podemos explorar, que son la explotación y la comercialización relacionada con el aprovechamiento y el uso de este recurso. Por lo tanto, hacemos este marco teórico que en función de este nos hemos mantenido para realizar estos estudios. En primer lugar tenemos el recurso animal, a los lados, de un lado está la explotación, como yo les decía, del otro lado el recurso. ¿Qué nos permite? ¿Qué vamos a valorar en la explotación? Vamos a ver el hábitat donde se encuentra la especie, la temporada donde es susceptible de colecta, la abundancia de la especie, su ciclo de vida, todo esto desde luego en un ámbito biológico. Por otro lado está el uso, y ahí el aspecto sociocultural es muy importante. Entonces, el aspecto sociocultural, cada grupo utiliza desde distintas maneras este recurso, desde el punto de vista alimenticio, ornato, mágico, religioso, como ornamento, como herramienta, en fin, una serie de categorías antropocéntricas que yo no puse ahí, pero que son importantes. Y luego están directamente relacionados estos dos marcos en un contexto que yo llamo tianguis y mercados, que es donde nosotros estudiamos esto. Entonces, este estudio de los tianguis nos permitirá conocer, fíjense, a través del estudio de los tianguis y mercados podemos conocer, por un lado, las especies que se comercializan, por otro lado, la relación entre la explotación y el uso de las especies, en particular de las aves, con su hábitat, abundancia y ciclos de vida, y por el otro lado, las etnias o grupos culturales que hacen uso del recurso, cómo lo explotan, cómo lo utilizan. Todos estos aspectos, cómo se comportan a través del tiempo, y entonces ya tenemos ahí un marco teórico en el que nos vamos a mover. Entonces, como decía, en el centro está para nosotros el estudio de los tianguis y mercados. ¿Por qué estudiamos ahí todas estas cuestiones? Porque son espacios que nos permiten explorarlos. ¿Por qué? Porque nos permite, a través de lo que ocurre en los tianguis y mercados tradicionales, reconstruir tradiciones y prácticas culturales que podemos ver ahí, sin necesidad de ir a la comunidad. Ahí podemos ver, porque hay una confluencia de sincretismos que son muy valiosos para que nosotros podamos explorar estas cuestiones en relación con el uso y aprovechamiento del recurso, en particular de las aves. Entonces representan sitios, como yo ya les decía, con un gran sincretismo cultural, donde nos permite ver esta relación hombre-fauna.
Entonces, son espacios culturales muy ricos, donde el biólogo tiene que asistir para ver toda esta problemática que está relacionado con el uso y el aprovechamiento de las especies. Los antecedentes. No tenemos grandes antecedentes en estudio de bienes y mercados. Los que tenemos, pues, son de manera muy general, los que se han hecho desde el punto de vista socioeconómico. Ahí están algunos autores que han estudiado. Hay otros y unos muy buenos esfuerzos de Dyer en 1981 en el Tianguis de Toluca, y hay una tesis de licenciatura de Linares y Serrano en el Tianguis de Cuautitlán. En el caso de las aves, ha habido un estudio de Sonora en 1996 y otro hace mucho tiempo también que llevaron algunos colegas del Laboratorio de Vertebrados en el Tianguis de Sonora. Pero necesitamos explorar recientemente cómo está este asunto de la comercialización en concreto de las aves y ver cómo están y qué factores están influyendo en esta comercialización. Entonces, tenemos estos objetivos. El objetivo general es describir las especies de aves que se venden en los tianguis, en algunos tianguis del Distrito Federal. En concreto, los resultados que yo les traigo en esta conferencia son los que hemos explorado en los estudios del mercado de Sonora, que ya luego les platico la importancia de este, y en el mercado más tradicional, que es el de Xochimilco. También hemos estudiado otros mercados aledaños, pero no del DF. Chanco, por ejemplo, es un sitio muy interesante de estudiar. El Santiago Tianguistengo es otro. El mercado de Ozumba es otro muy interesante, pero ellos están en el Estado de México. Entonces hemos, aunque he hecho estudios en esos mercados del Estado de México, la plática que yo les traigo es lo que hemos hecho en estos dos espacios que nos parecen muy interesantes, porque tienen ciertas peculiaridades cada uno. Los objetivos particulares son, desde luego, identificar las especies que se comercializan, porque ese es el primer paso, saber qué es lo que está comercializándose, y hacer un análisis de los aspectos biológicos de las especies. Luego, en segundo lugar, conocer en lo posible el lugar de origen de donde las traen. En lo posible digo porque luego es muy complicado que los comerciantes nos den esa información. Y sobre todo en el aspecto cuando están trabajando animales vivos. No es posible muchas veces que nos digan información, o en muchos casos nos dicen mentiras. Entonces, este punto no es tan fácil explorarlo, ¿no? El lugar de origen y la forma de explotación de las especies. Esto, ahí el comerciante generalmente no está dispuesto a decir cómo lo explotan. Siempre dice, es que a mí me lo venden, a mí me lo traen una señora o un señor que no sé, nada más lo conozco, no sé cómo se llama, pero no sé nada acerca ni de dónde lo traen ni de cómo lo colectan en su medio ambiente. Entonces, hemos tenido problemas con este punto, pero bueno, el último es la identificación de los aspectos culturales que conllevan a la explotación, el uso y la comercialización de las especies, y ahí exploramos un poco la abundancia de las especies durante todo el año. Es muy importante decir que cuando nosotros estamos haciendo cualquier estudio, no importa que sea en espacios culturales como los tianguis o los mercados, siempre se tiene que hacer el estudio a lo largo del año, porque nos permite ver cuál es el comportamiento en diferentes estadios a lo largo del año. Sabemos que las especies tienen un ciclo biológico y tienen una reproducción que se da en cierta estación. Entonces, generalmente hemos visto que hay algunas especies que se comercializan en una estación y hay otras que se comercializan en otra, y eso está directamente relacionado con el ciclo biológico de las especies. Claro, si van a colectar un ave para llevarla a vender, lo van a hacer en etapa de polluelo, ¿verdad? Y en etapa de polluelo se da, dependiendo de la especie, en una cierta estación del año. Entonces todo esto tiene que ver, ¿no?, con el ciclo biológico de las especies. Es que por eso es que estos estudios solamente un biólogo los puede hacer.
el antropólogo, el etnólogo no lo puede hacer porque desconoce todos estos factores alrededor de la especie que el biólogo conoce y maneja muy bien. Bueno, ¿qué técnicas utilizamos? En general utilizamos la entrevista al comerciante y al vendedor también, porque el vendedor nos da unos datos que el comerciante no nos da, ¿no? Sobre la especie. Hay veces que el comprador ya conoce muchísimo acerca de la especie, quizá más que el vendedor. Entonces el vendedor da una información, el comprador da otra, y entonces nosotros completamos nuestra información teniendo en cuenta estos dos informantes. ¿Qué nos interesa tener? Bueno, en primer lugar, el nombre común del animal. Por eso empezamos. El nombre común. Si nosotros no sabemos nada acerca de las aves, o poco de las aves, ¿sí? Es suficiente con que tengamos el nombre común. Y ya con el nombre común podemos ya ubicar el nombre científico, el nombre náhuatl, y mucho de la biología de la especie, que es el primer paso. Luego, hacemos preguntas sobre la procedencia. Cuando se trata de animales vivos, como yo les decía, pues el comerciante da vueltas y vueltas y vueltas, y si nos va bien, nos da cualquier respuesta. Si nos va mal, hasta nos puede volver despuesto, ¿verdad? Que suele ocurrir. Pero entonces hay que hacer estas preguntas de manera muy tramposa, disfrazándonos de comerciantes. Ya todos mis alumnos que están presentes aquí lo saben, porque ya fueron a ver qué difícil es recabar información en los diarios. No es cosa fácil, necesita uno hacer malabares. Sobre todo cuando, vuelvo a repetir, se trata de especies vivas. Cuando vamos a hacer un estudio sobre productos medicinales, ahí la cosa está mucho más sencilla, porque ahí compramos el producto, ¿verdad? Que nos cuesta 10 o 15 pesos. No todos los productos más baratos, desde luego que hay unos, y ya nos echamos a la bolsa al comerciante, ya le podemos sacar toda la información que queramos, ¿no? Y hasta nos conoce. Y podemos regresar con el mismo cuantas veces queramos, siempre y cuando le compremos algo, ¿sí? Pero en el caso del otro comerciante es más difícil, porque yo no voy a comprar un loro para llevármelo, ¿verdad? Que cuesta 1.500 pesos, para simular que soy un comerciante. Entonces tengo que ver la manera de mentirle y de sacarle la información. Bueno, la parte utilizada del animal cuando se trata de productos medicinales o en el aspecto alimenticio. Vamos a ver qué parte se está utilizando del animal. Por último, una cosa de manera general, el costo. Vamos a hacer el costo, ¿por qué nos habla el costo? Si una especie es barata, nos habla de qué? De que es fácil su colecta, de que es muy abundante, ¿verdad? Todos sabemos que la tortuguita japonesa, estoy hablando ahora para poner un ejemplo, de anfibios, es muy barata. Bueno, ¿por qué es barata? Porque se trae de criadero, porque es una especie que se puede criar fácilmente, porque o sea, es muy difícil conseguirla, entonces es barata, ¿sí? Pero si nos vamos y pedimos un loro o una guacamaya, ya nos puede salir hasta en 15,000 pesos. Si queremos un loro cabeza amarilla, que es tan codiciado, hasta 20,000 pesos, y entonces ya las cosas no son tan baratas. Ya no está el loro cabeza amarilla disponible para todos, cosa que hace, ¿qué les gusta? Cuando yo era chica, bueno, hace 40 años, había loros cabeza amarilla en las casas. Este loro tiene una particularidad, que tiene la voz más parecida al humano. Entonces todo el mundo lo quería. Olvídense de que sea bonito, que sea es bonito. Tiene la cabeza amarilla. Ahorita lo van a ver. Pero hablaba muy fácilmente, aprendía, repetía, porque repiten las cosas. Aquí hay que tener presente que los animales son muy inteligentes y tienen inteligencia. Muchos de ellos, en el caso de las aves, tienen algunas habilidades, y los citasiformes, por eso es que son ampliamente demandados, pues tienen la habilidad de repetir, no, ellos no hablan, repiten lo que escuchan, exactamente. Y entonces, por eso,
les gusta tener una ave con la que puedan la gente supuestamente conversar. No conversan, solamente repiten las cosas, ¿no? Bueno, entonces yo les decía a mis alumnos, yo conocí un loro que cuando sonaba el teléfono contestaba bueno. ¿Por qué? Porque repetía lo que oía, ¿no? No es que él se diera cuenta que sonando el teléfono tuviera que repetir, lo repetía, ¿no? Entonces, pues se siente uno acompañado teniendo un animal que cada vez que suene el teléfono diga bueno, ¿no? Entonces, otra de las cosas que es interesante en el caso de los productos medicinales es, obviamente, aparte de la presentación, la parte utilizada del tratamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que cura? Y todo esto relacionado con... En la parte alimenticia es muy interesante ver la manera de preparación, lo que no está ahí, la manera de preparación, porque también vamos a ver si la práctica cultural se ha conservado, si se ha modificado o ha cambiado, porque luego hemos visto que la práctica cultural se conserva y cambia la especie, ¿no? Como las tripas de que hace muchísimo tiempo se usaban, que eran de pato, ahora son de pollo, pero sigue habiendo tripas de pollo, ¿no? Entonces, cambia la especie. Otros cambian la práctica, que eso es lo que no nos gusta. Puede cambiar la especie, pero la práctica no, porque al cambiar la práctica, pues perdremos algo, un paquete cultural enorme cuando se pierde una práctica cultural. Entonces, eso también hemos visto, se ha perdido, ya no hay. Y hay algunas que se conservan, las prácticas culturales, pero cambian ciertas maneras, ¿no?, de presentar la práctica, no totalmente. ¿Sigue? Bueno, entonces les voy a hablar un poquito de los resultados, para que ya entremos ya a las aves. En todo este tiempo que hemos estado viendo estos dos tianguis, en particular estos dos, hemos encontrado 68 especies de aves que se comercializan. 68, son muchísimas. Bueno, ¿cómo está la cosa? 8 en el aspecto medicinal, y ahorita vamos a ver cuáles. 5 en el aspecto alimenticio y 58 en el aspecto de ornato y compañía. Bueno, vamos a empezar por las aves de la alimentación. Las aves de la alimentación, desde tiempos muy prehispánicos, ya sabemos que Sagún platica, y los cronistas novohispanos, de que el guajolote, pues, era el gran alimentador, ¿no? Es la gran ave que se consumía por la cantidad de carne que tiene, y la codorniz también. Ahora, la codorniz que se consumía antes de la llegada de los españoles era una codorniz, pues, silvestre. La codorniz que hoy tenemos no es silvestre, es una especie introducida que se llama Cothurnis turnus. Ahí está. No se consume cualquiera, ¿no?, que puedan traer, aunque seguramente hay cacería furtiva, ¿no?, y la gente de las comunidades caza codornices que se encuentran en los bosques. Pero las que se venden son codornices que se reproducen en cautiverio, ¿no? O sea, son especies domesticadas. Por otro lado están los patos, que pueden ustedes ver que al mismo tiempo se usan en la alimentación, se venden para usarlos en la alimentación, pero los patos pequeños los llevan como mascotas, ¿no? ¿Sí? Los compran para llevarlos a los niños, para que convivan con los niños. Y arriba tenemos el gallo. El gallo, ustedes saben, gallus, es una especie que trajeron los españoles y que en la actualidad, pues, nosotros comemos muchísima gallina, y en los tianguis tradicionales se come gallina, pero gallina, no pollo, ¿no? Y eso es una de las cosas que vemos y que es muy diferente a la carne. La carne de gallina es mucho más blanca que la de pollo. Entonces, hay en el tianguis de Xochimilco gallina que a lo mejor hay algunas personas que se encargan de reproducir y las venden, pero de manera tradicional. Ese es el asunto, esa es la diferencia entre los gallineros que conocemos y la gente que reproduce sus propias aves.
¿no? Ahí hay diferencia. Entonces hay gente que todavía va a comprar estas aves, sobre todo en el mercado pero también en el mercado de Sonora, porque también existen, en el mercado de Xochimilco, a comprar su guajolotito para engordarlo y para que cuando sea la boda o la fiesta o lo que sea, ¿verdad? Entonces lo matan. Existe esa tradición, en Xochimilco lo mismo, ¿no? Bueno. En el caso del gallo, se usa también como gallo para llevarlas a las peleas, ¿no? Entonces también esa práctica que supuestamente yo no he encontrado ningún antecedente que sea prehispánica, porque no había gallos, ¿no? ¿A quién ponían a pelear, no? Sino que trajeron los españoles trajeron la especie y trajeron la práctica. Entonces sí los tenemos ahí. Y desde luego sus derivados, que son los huevos de codorniz, el huevo de gallina y el huevo de guajolote que se compra todavía en el mercado, ¿no? Esas son las aves en la alimentación. Como ustedes pueden ver, se ha conservado perfectamente esta idea del guajolote y de las codornices. Aquí lo que ha cambiado, bueno, en la venta de codornices, pues ya domesticadas, ¿no? Completamente. Pero el problema son las aves silvestres, entonces son las que nos vamos a referir. Las aves silvestres, que son las que colectan en su medio natural para llevarlas al comercio, para llevarlas a la utilización. En primer lugar tenemos a este grupo de palomas. Este grupo de palomas se utiliza en algunos mercados, como el de San Juan, hay la venta de pichones, pero estos pichones son también reproducidos en cautiverio, ¿no? Estas palomas no. Bueno, tenemos la columbia libia, que donde quiera la podemos ver, que esa nos está preocupando mucho porque ha crecido muchísimo sus poblaciones y ha tenido problemas, sobre todo en las edificaciones donde va y deposita sus excrementos, ¿no? Ya es un problema esta especie. Pero ahí la venden como de ornato, ¿no? En los tianguis, sobre todo en Sonora. Y luego tenemos estas huilotas, que son la Zenaida macrura, la paloma de alas blancas, Zenaida asiática, y tenemos la Tórtola columbina passerina. Hay otras palomas, que son la paloma blanca, esta paloma que no la traen, la exportan, no es una paloma silvestre, que ahora ya está desbancando a estas. La última vez que yo fui al mercado de Sonora, ya observo que ya hay un cambio muy interesante y hay que estudiar por qué, ¿no? Ya muchas especies nativas están siendo sustituidas por especies de fuera. Y eso tiene una lógica, porque las organizaciones sociales, las ONG, han estado participando en este problema de la conservación de las especies. Y ya muchos grupos han llevado sus propuestas hasta la Cámara de Senadores para que se introduzcan en la legislación apartados donde no se puedan aprovechar especies nativas. Es el caso, por ejemplo, de los loros. Ya no vi en esta salida loros nativos, ¿no? A mí me sorprendió, pero me preocupó también, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente estaban la Semarnat cada año daba una especificación de los citácidos que se podían aprovechar, y estaban hasta 6 o 7 especies de loros que se podían aprovechar sin ningún problema. Entre ellos estaba, ahorita les vamos a mencionar, la Arpinga canicularis, la cucha, que es la Amazona autumnalis, la de frente blanca, en fin, que se podían aprovechar de cierta manera, controladamente. Ahora ya no se puede aprovechar ningún citácido, ninguno. Entonces no encontramos en Sonora ninguno. En el mercado de Xochimilco sí. ¿Por qué? Porque en el mercado de Xochimilco van otro tipo de comerciantes distintos. Van pajareros, así se les llama, y así se llaman ellos, se hacen llamar ellos, que salen y colectan. Y que han vivido de eso toda su vida, porque su papá es pajarero, porque su abuelo es pajarero, sus antepasados han vivido.
y ellos tienen el oficio de pajarero. Entonces toman el recurso de su medio y lo llevan a vender. Son pocas jaulas, no son comerciantes a gran escala. Y entonces yo sí lo vi en Xochimilco ahora, pero hoy en Sonora no lo vi. Y pregunté, ¿por qué no hay? ¿Y saben qué me contestaron? Algo que también me preocupó. Digo, aparentemente ellos están cumpliendo con la ley, pero me sacaron el catálogo de la Conavio, donde están todas las aves de ornato, y me dijo, pues ¿cuál quieres? ¿No? Entonces, porque yo le dije, oigan, y yo quiero una latinga caniculares, ahorita la vamos a ver cuál es, ¿no? Que es un perico que no, un periquito que no tiene mayor problema, y que yo siempre vi, porque a la gente le gusta mucho comprarlo, no es caro, en fin, es bonito. Y ya ni siquiera ese estaba. Entonces pregunté, oiga, ¿no tiene? Y de inmediato me dijo, no, es que ya no lo permiten tener, pero ¿cuál quiere? Y me saca la guía. O sea, y entonces le digo, ¿y cuál me puede conseguir? Pues el que usted quiera. Nada más me deja una apartadita y me da sus datos, ¿no? O sea, sigue habiendo comercio, el comercio es ilegal, ¿no? O sea que todo esto que hacemos, porque no se... No. Sigue habiendo un comercio incontrolable e ilegal que siempre ha existido, siempre. Bueno, yo llegué a ver tucanes en Sonora, hace poco, hace 2 años. Me sorprendió muchísimo verlos, pero ahí están. Y claro, si yo le digo, oiga, consíganme un tucán, a lo mejor me va a respingar o algo, a lo mejor sí lo puede conseguir, y me dice, bueno, pues cuesta 25,000 pesos, ¿no? Pero hay gente que los adquiere, pues, ¿no? Desde luego están infringiendo la ley, porque esta sí es una especie protegida en la legislación que no se debe aprovechar, porque hay muchos loros, a eso me refería yo, que no son especies protegidas, sin embargo ya no se pueden aprovechar según la legislación, ¿no? Pero esta especie sí de plano no. Bueno, y luego están estos citasiformes o citácidos, que yo todos estos los vi en algún momento en el mercado de Sonora y algunos vi en el mercado de Xochimilco. Ya no veo a ninguno. Bueno, pues está la guacamaya verde, que sí la llegué a ver yo ahí. Y estas especies, el perico frente naranja, las caniculares, el barba naranja, el periquito rayado, el perico pechisucio, el loro cabeciblanca, que es muy bonito, el loro frente blanca, el cabeza amarilla, ahí les presento el cabeza amarilla, pues son esquemas. Y luego está el loro cachete amarillo, que era un loro, que ese loro cachete amarillo, este que está aquí, fue el que sustituyó al loro cabeza amarilla. Cuando ya el loro cabeza amarilla ya estuvo muy protegido, porque es una de las especies de cetáceos más protegidas, ya no se podía encontrar fácilmente, pero se encontraba el loro cachete amarillo, que es bonito, también puede llegar a repetir algunas palabras, y compraban ese o compraban el loro frente blanca, que es un loro más pequeñito y que tiene la frente blanca de colores muy contrastantes, este que está aquí abajo, ¿no? Pero sí llegaban a verse en el mercado de Sonora, repito, ya no existen expuestos, pero sí existen en el comercio ilegal. Bueno, estas son especies introducidas, que ya cada vez encontramos más especies introducidas. Hoy que fui encontré una lista como de 5 loros introducidos, ¿no? Que aquí no pongo, pero que ya vale la pena volver a hacer el estudio ya de aquí en adelante, ¿no? Porque creo que las cosas han cambiado. Estos son los que se siguen comercializando en cualquier tienda de mascotas, ustedes lo pueden ver, se siguen encontrando de alguna manera en el mercado Sonora. El perico australiano es el único citasiforme que se reproduce en la jaula con facilidad, ¿no? Ese no tiene problemas. Hay una variedad de colores, hay unos que tienen hasta un copetito, hay unos muy bonitos. Es el perico australiano. Luego está la cacatúa, los agapornis, que han tenido mucho éxito. Los agapornis son aves muy bonitas con unos colores muy contrastantes. Estos son los que han venido a sustituir a los nativos.
Y luego está el perico ciruela, que es un perico muy bonito, ese sí es muchísimo más caro, pero yo lo llegué a ver ahí. Y la ninfa cacatúa, que también se expende con mucha regularidad, ¿no? Entonces, bueno, son opciones para que la gente pueda llevar a sus casas, pero de nueva cuenta, estas especies, como son introducidas, son más caras que las que pudiéramos aprovechar aquí nativas, ¿no? Con un comercio controlado. Bueno, y luego ya están todos los pájaros. O sea, todos los pájaros de Ornato y compañía que tienen bellos cantos, hay algunos que tienen muy bonitos colores, y ahí está la chara verde, el clarín, estos dos. Este está amenazadísimo, que es el jilguero, Meadestes occidentales. El otro es el Meadestes oscuros, ese no está, se encuentra, ese de todas maneras se encuentra, aunque esté protegido. Ese sí, los pajareros lo tienen. El mulato, el censontle y el huitlacoche. Estas son aves, estas de este lado, excluyendo la chara verde, que cantan muy bonito, ¿no? Tenemos el mirlo, el cardenal que todo el mundo ya conoce, el tigrillo, el colorín azul, el 7 colores, y estas aves se siguen comercializando. Estas sí, las seguimos viendo. Ninguno tiene problemas de protección, entonces se siguen aprovechando. Y luego tenemos las calandrias, que son todos aquellos del género Icterus, que hay muchas, y además debo decirles que estas aves son de lo más nervioso que puede haber. Estas aves cantan muy bonito, tienen colores muy padres y todo, pero no se adaptan al cautiverio, o sea, no son aves de cautiverio, porque todavía los loros, algunos gorriones pudieran ser más susceptibles a la adaptación, a la adaptabilidad al cautiverio, pero las calandrias no. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, no hay que comprar calandrias, mejor agarremos un gorrión cabeza roja, no tiene ningún problema, ¿no? Y es un animal muy bonito. O estos chiquitillos que también cantan bonito y que son bonitos, ¿no? Los gorriones. Y luego tenemos a todos los introducidos que cada vez son más. Y ahora encontré otras especies que yo no conocía, pero estos son el canario, que es una especie introducida, no hay condiciones naturales, no es una especie nativa ni mexicana, y todos estos gorriones con colores muy contrastantes, de picos muy bonitos, entonces pues son verdaderas opciones para la gente, ¿no? Aunque repito, ya hay algunos que son más caritos que otros, por ejemplo, este de arriba, el que tiene muchos colores, ese cuesta lo doble que cualquiera de estos de abajo, ¿no? Entre más bonito y más difícil de conseguir, pues más caro, ¿no? Bueno, y les voy a hablar un poquito de las aves en la medicina tradicional y de los productos que se encuentran en los mercados desde el punto de vista medicinal, ¿no? Bueno, como algunos antecedentes que me han llamado a mí la atención es que las aves, hay datos que eran benéficas para curar algunas enfermedades. Por ejemplo, el colibrí, según Sagún, era medicina para los bubosos. Los bubosos son aquellos que tenían dermatitis por algún motivo X y creían que la carne de colibrí era buena para las bubas, que le llamaban, ¿no? Según el Códice de la Cruz Badiano, que es un códice importante también novohispano, las piedras del buche de patos, garzas, sopilotes, palomas, tordos y gorriones, o sea, la piedra del buche, curaban la fiebre, la epilepsia y problemas mentales, según lo que dice Badiano. Ahora, fíjense, las piedras del buche, esto estaba muy complicado en un tordo, sacar las piedras del buche, ¿no? Pero se hacía, pues, ¿no? Se hacía porque lo refiere Cruz Badiano. También eran usados la piel, la sangre, grasas y vísceras de falconiformes, o sea, de halcones, para toda clase de dolores, parto y contra los piojos, que seguramente había muchísimos, ¿no? En esa época. Y ahí está una imagen que refiere Sagún, eso.
Códice Florentino. Luego, de lo que nosotros hemos visto en los productos medicinales que se venden sobre todo en Sonora, porque si ustedes van a Sonora es un centro de abasto maravilloso y sobre todo en medicina tradicional. Hay como, ¿cuántos te gustan, Ismael? ¿Cuántos puestos hay? Más de 100, o sea, nosotros no hemos podido recorrer todos, pero hay muchísimos. Es el centro de abasto más importante desde el punto de vista de la medicina tradicional. Entonces ahí hemos encontrado que los colibríes se utilizan, es las aves que más se utilizan en la medicina tradicional como amuletos protectores y para traer el amor y el bienestar. Y me he dado cuenta que mucha gente tradicionalmente tiene como que ese gusto de traer un colibrí. Y luego muchos de ellos los arropan, vean ustedes, les hacen algunas túnicas para proporcionarles mayor fortuna, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado colibrí talacinus, Ilocaris leucotis, Lampropis clemensiae, Calothoras purcher y Celascurus platycephalus. Ninguno de esos está en la norma como no susceptible de caza. Sin embargo, sí encontramos que en todos los puestos, en todos existen colibríes, en todos. Y los disecan, o sea, es fácil capturarlos, los disecan y los llevan. Todo el mundo quiere tener uno, ¿no? Bueno, también desde el punto de vista de la representación mágica, el colibrí está presente en algunos otros productos. Por ejemplo, están en amuletos y en polvos que tienen nada más la imagen del colibrí. Ahí tenemos algunos ejemplos. Y en lociones, ungüentos, ahí también lo tienen ustedes, que se frotan. Y luego hasta en veladoras donde está un colibrí, se prende la veladora y junto con, está prendida, se tiene que decir una oración que va acompañada de la veladora para traer la suerte, ¿no? Y bueno, vemos una serie de atrapasueños, que esto por cierto es una costumbre introducida, ¿no? Los atrapasueños, hasta donde yo sé, que se utilizan aves desecadas, o sea, plumas desecadas de falconiformes, galliformes, cuculiformes, hemos visto, ¿sí? Las cuales se adquieren completas o en sus plumas. Para rituales curativos, estos se utilizan, los curanderos utilizan esto, y para protección, los atrapasueños, ¿no? Ahí tenemos uno. Bueno, y desde luego, pues, ya como ya es conocido, los tradicionales huevos de gallinas, que también es una práctica introducida, esto de las limpias, ¿no? Y todo esto, del huevo y todo eso. Entonces ahí están los huevos para tratar el susto, el aire, el mal de ojo, y se barre, según lo que nos han dicho los comerciantes, con esos huevos se barren diversas partes del cuerpo que se quiera sanar, ¿no? Entonces, como ven, hay costumbres ya muy introducidas, hay mucho ya de esta medicina que no es muy tradicional nuestra, pero que ya se ha combinado con la nuestra, y entonces da una cosa y una suerte de muchas utilidades de estos animalitos, ¿no? Bueno, el perico frente naranja, que es Aratinga caniculares, se adquiere para corregir problemas del alba. Y entonces en algunos puestos hay algunos, había, porque les repito, ya la última vez que no vi, estos animalitos vivos, y entonces preguntamos, ¿por qué están en puestos de medicina tradicional? Es que se los llevan porque la baba hace que algunos niños que son retrasados en el habla, aprendan a hablar, ¿no? Y se los dan ahí en la baba ahí revuelta con la comida. Eso nos dijeron es algo que hay que ver, porque sí, efectivamente sí tiene alguna relación, ¿no? Sí. Bueno,
conclusión, así de conclusión muy general, sacamos la primera, que cualquier ave puede estar a disposición. O sea, cualquier ave que yo quiera, si tengo dinero y posibilidades de tenerla, la puedo tener, aunque esté amenazada, aunque esté en la licitación. Eso ya lo vimos y existen catálogos y la gente está muy dispuesta a conseguirlas. Entonces ahí la legislación pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Esa es la gran conclusión. El segundo, en general, el uso de las aves de importancia en el pasado se ha conservado en el presente. Sin embargo, se ha perdido el uso tradicional de algunas especies que son difíciles de conseguir. Y yo les comentaba esto de las tripas de pato. Sin embargo, la práctica se ha sustituido por tripas de pollo. Eso es importante. Y también vemos que el asunto, a mí me preocupa el asunto de los colibríes, porque ciertamente no son especies que están protegidas, pero son especies que se están cazando, ¿no? Y que se están llevando allá a comercializar. Entonces, el próximo paso vamos a hacer un análisis de cuántos colibríes hay en cada puesto para hacer una evaluación más o menos de la abundancia de estos animalitos, ¿sí? Aunque no podemos calcular qué tantos venden, porque ellos no nos van a decir, ¿verdad? O sea, ¿cuántos venden? ¿Cuántos se están aprovechando? Está difícil saberlo. En general, el mercado de Sonora ofrece los productos a menores precios y cualquier cosa se puede encontrar en el mercado de Sonora, lo que quieran. Se lo encargan al comerciante y se los traen. Si yo quiero un colibrí que tenga la garganta violeta, porque ese quiero tener, pues me traen de la garganta violeta. O sea, no importa que ellos den hambre. Entonces, tienen la capacidad de conseguir cualquier animal, tenemos la capacidad de aprovechar cualquier animal, y lo que estamos viendo es que efectivamente las aves siguen siendo importantes como aves de ornato y compañía. Se ha conservado el aspecto alimenticio que tenían los mexicanos antes de la llegada de los españoles, sí, la práctica cultural está ahí. La práctica de tener un ave en la casa, en una jaula, para que le sirva uno de compañía, se conserva, aunque les quiero decir que ahora ha aparecido otra práctica, otro uso, que está a la alza, que es la de anfibios y reptiles. Entonces esa ya está sustituyendo a la de las aves. ¿Por qué? Porque ya, cuando vamos a una casa donde hay una jaula con aves, preguntamos, ¿y de quién son? Y nos dicen, de mi abuelita, ¿no? O sea, la gente grande es la que trata de conservar esta. Y vemos tortugas o vemos lagartijas, ¿de quién son? Del joven o del niño. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Se está ahí cambiando la especie, o sea, a lo mejor las aves, por eso de que son difíciles de conseguir y a precios muy altos, entonces mejor tenemos un lagartijo, tenemos ahora una serpiente, para hacernos quedar mejor con nosotros mismos, una serpiente y de cascabel, para que nos sentamos más contentos, ¿no? Entonces hay que explorar estas cuestiones que son muy interesantes porque va a involucrar una práctica cultural, ¿no? Pues yo con mucho gusto les contesto sus preguntas o comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Maestra Elena, bueno, sí. De Sonora, no, pero no sé si en el Xochimilco se ven estas prácticas de trueque o de intercambio comercial, no sé si habían detectado que, bueno, eso sería como para las especies más comunes, viendo que son carísimas las especies, entonces no sé si se han detectado. Sí, los pajareros desde luego que la tienen, ¿sí? Los pajareros, los comerciantes a grandes escalas no tienen necesidad de eso, porque no conservan, porque no obedece una práctica cultural como la del pajarero. Son diferentes cosas. Sí, ¿Con qué otros productos lo hacen el trueque? pues yo supongo que con algunos que necesiten, ¿no? Yo no he explorado mucho eso, pero valdría la pena hacerlo, ¿no? Sobre todo en el mercado de Xochimilco. En el mercado de Sonora no.
En el mercado de Sonora nomás que puedes hacer es llevarles una especie que hayas colectado tú y cambiarla por otra, ¿verdad? Pero yo no creo, yo no creo que sea. Son diferentes comerciantes, los uno y otro. Maestra, yo una pregunta. Yo he visto en el mercado de Xochimilco, porque que los pajareros tienen anillos. Entonces, cuando uno pregunta por un ave, se lo quiere con anillo, vale tanto, sin anillo vale menos. Entonces, ya sé que en el Instituto Nacional de Ecología les venden los anillos para que ellos a su vez los vendan con anillos, aquellas aves que están dentro del reglamento. Entonces, yo he visto esa práctica. Sí. ¿Lo quieren con o sin? Lo quieren con o sin, aunque les debo decir que luego consiguen los anillos y se los ponen diciendo que eso es una garantía de que el ave sí es susceptible de aprovechamiento, ¿no? Pero entonces no es susceptible de aprovechamiento, porque nosotros sabemos que los pajareros los capturan ellos, ¿no? Ahora, debo decirles que a lo mejor la maestra tiene razón en unas cosas, porque muchos de ellos tienen permiso para cazar y aprovechar el recurso en su comunidad, ¿no? A lo mejor sí, y sí, efectivamente el gobierno les da los anillos y ellos se los ponen. Claro, un ave con anillo pues es más cara que sin anillo, ¿verdad? Pues sí, porque una ave sin anillo pues no tiene la garantía. Sí, es lo mismo, la captura es lo mismo. Lo que pasa es que pues uno se siente que está haciendo las cosas derechas, ¿no? Entonces ya tengo una ave con anillo, esta la compré y sí, se permite, la otra no, entonces la otra no la compré, aunque me salía más barata, ¿no? Y eso que la maestra dice en Sonora se ve muchísimo, ¿no? Siempre que llegamos entonces, cómprenla, porque estas sí están permitidas, porque ahí no tienen anillo, estas vienen de ya con permiso y todo, y entonces nosotros le decimos, ¿dónde está el permiso? ¿No? ¿Dónde está el permiso? Y no se los dan. Si ustedes van, ya para terminar, porque viene la otra conferencia, si ustedes van a una tienda de mascotas, les dan el permiso, o sea, les dan la nota de la legal procedencia, pero se los venden 3 veces más caro. Entonces la gente, ¿a dónde va? Pues donde es más barato, ¿no? La piratería. No, y además el comerciante el pajarero vive de eso. Esa es su manera de sobrevivir, que también eso hay que permitir que tampoco desaparezca, porque es ese recurso que él tiene para sobrevivir, ¿no? Bueno, entonces ya se tienen las conclusiones y todo, pero ¿qué se puede hacer o qué pueden proponer ustedes para que no se comercialicen especies que son ilegales? O sea, ¿qué pueden implementar? ¿Educación ambiental? Sí, mira, nosotros en el aula lo que podemos hacer es difundir las especies que no se deben de comercializar, las que sí se deben de comprar, cómo se deben de comprar, ¿no? Esto es muy complicado. Realmente nosotros tenemos que llegar hasta ahí, hacer el estudio y se acabó. Ahora las organizaciones, las ONG, sí pueden hacer más. Y yo creo que nosotros tenemos que influir sobre esas organizaciones para que realmente hagan propuestas con conocimiento, ¿no? Con cierto que tenga bases, ¿no? Y no es ir a hacer lo que ellos hicieron, que ya no podemos encontrar ningún citasiforme que se venda, pero es un peligro de extinción. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de ayudarnos, se está complicando, porque de todas maneras se vende el recurso, se vende más, se vende por debajo, ¿no? Y se adquiere. Entonces, y son especies que se pueden aprovechar. Y entonces, ya para terminar, maestra, el que caza a la ratinga canicularis, que es una ave que se encontraba fácilmente, que ya no está, de eso vive él. Entonces, ¿a quién estamos perjudicando? Pues a todos aquellos que de alguna manera aprovechan el recurso, ¿no? Entonces, hay que ver, porque son muchos problemas los que hay que aterrizar. Bueno, lo que pasa es que, por eso en San Luis Potosí hay una región que es el Huizache, y ahí venden muchos animales que están bajo la norma, esto y el otro, y ya los han tratado de darles, no sé, animales como borregos, algo para que los utilicen, ¿no? Y no anden, pero la gente no obedece a eso. Yo creo que deben empezar desde la educación, ¿no? No obedece eso porque tenía aves, dices. Muchas especies que están sí, bajo porque la la norma. práctica cultural ahí está. Es que esa no la podemos borrar, no la podemos enterrar. La gente quiere una ave en su casa.
Y aunque sean muy bonitos los agapornis, que son preciosos, son aves introducidas, yo quisiera mejor tener un loro. Me siento más acompañado con un loro, ¿no? La gente sí, esa es lo que nosotros tenemos que explorar aquí. Entonces la práctica se debe conservar y también se debe de conservar conservación. Sí. Bueno, pues le damos un aplauso a la maestra.